Advertencia: el siguiente contenido para mayores no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. No facilitamos ni promovemos sus usos, no vendemos ni compramos sustancias ilícitas. El comportamiento de las personas con los datos, sonidos e imágenes difundidas aquí y desde todas nuestras redes y plataformas es de su exclusiva responsabilidad. Todo lo publicado por Radio Cannabis Argentina es exclusivamente con fines periodísticos e informativos. Semana de Autismo y Cannabis. Campaña de concientización. Este 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre Autismo y desde Radio Cannabis, gracias a la colaboración del Instituto Dr. Carlos Laje, Apadea, La Plata, Berisso y Ensenada y la Boutique del CBD, realizamos esta campaña de concientización en formato podcast para brindar la información más importante sobre autismo, dividida en 5 capítulos. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el día 2, en la Semana de Autismo y Cannabis. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero estén muy bien. Hay mucha información por lo que directamente vamos a comenzar a desarrollar el primer tema de este segundo capítulo. Hoy me gustaría empezar hablando sobre las perspectivas de uso de fitocannabinoides. No lo voy a decir yo, lo dice Fundación Cana. Como comentábamos antes, el sistema endocannabinoide está implicado en el control de estos procesos. Durante el periodo fetal ya regula procesos esenciales respecto a la diferenciación neuronal y posicionamiento de las sinapsis. Hay estudios que determinan que receptores CB1 del sistema endocannabinoide, los más frecuentes en el sistema nervioso central, presentan alteraciones funcionales en las regiones cerebrales implicadas en el autismo, como son hipocampo y ganglios basales. Si esta es una de las causas o un factor determinante en el TEA, podríamos pensar que el cannabinoide adecuado sería el THC, ya que hay también estudios que implican al receptor CB2 del sistema endocannabinoide en el TEA. Pero el cannabidiol o CBD se muestra como un cannabinoide muy interesante para intervenir en el TEA. Sus mecanismos de acción son diferentes a los del THC, aunque comparten su acción sobre los receptores GPR55 y también sobre receptores de potencial transitorio vaniloides, TRPV. Todos estos receptores los encontramos también en el sistema endocannabinoide. El efecto que nos aporta el CBD es muy curioso, ya que muchos de estos niños, como decíamos antes, tienen conductas agresivas y se autolesionan en muchos casos, por lo que el efecto, entre comillas, normalizador de la conducta es muy interesante, ya que no hay signos de sedación. El estado de alerta es correcto y se mantiene sin problemas, pero se estabiliza la conducta en muchos casos y tengo que insistir en que siempre hay que valorar el grado de afectación del paciente. Semana de Autismo y Cannabis. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como un igual, como es ponerse en los zapatos de una mamá. Esta es la primera parte de la experiencia de Yael y Vera. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Yael Velesi, soy mamá de Vera, una niña con diagnóstico de TEA desde el año y medio. Soy una activista del autismo. Tengo un pequeño grupo, una pequeña comunidad donde acercamos información desde la visión que tengo y que comparto de mi experiencia sobre el autismo a otras familias. Así que bueno, agradezco la posibilidad de hablar hoy de autismo aquí con ustedes. ¿Cómo dan los diagnósticos de autismo los médicos? Se llega al diagnóstico de autismo, creo que las primeras que nos damos cuenta somos las madres. En mi caso, el diagnóstico fue muy pronto. Yo a los 9 meses empecé a detectar
cosas en Beri que ya eran bastante evidentes. Cambié de pediatra porque el pediatra no quería derivar al neurólogo. Cuando cambié de pediatra a los 14 meses, pues mandaron a ver al neurólogo y le hicieron unos estudios de sueño, un electroencefalograma normalmente y nada, después de ahí me mandaron a un grupo de terapeutas y bueno, ahí digamos, entre el neurólogo y el grupo de terapeutas, que normalmente es un neuropsicólogo o un psiquiatra, eh, dictaminan el diagnóstico. En el caso de Vera fue un autismo severo, pero como era tan chiquitita, tenía 15 meses, tuvimos que esperar año y medio más para llegar a un diagnóstico más certero, porque había toda una cuestión de evolución, digamos, que tenía que hacer. Así que durante ese año y medio fue un poco ambiguo el diagnóstico. Yo estaba segura que Vera, digamos, algo tenía en torno a su neurodesarrollo y bueno, no me quedé cruzada de brazos ni mucho menos, así que empecé a leer, a capacitarme, a tratar de entender qué era el autismo desde muchas ópticas. Y es ahí, de alguna forma, que más o menos a los 2 años y medio me acerco al cannabis medicinal, me mudo a Córdoba y ahí voy a una clínica de cannabis que funcionaba en Córdoba Capital, que es la clínica del doctor Laje. Y bueno, ahí Vera toma su primer frasco de cannabis y fue un cambio, porque en ese entonces Vera no subía escaleras, no trepaba. De hecho, parte del diagnóstico que tenía cuando fui al neurólogo fue que tenía que poner rampas porque Vera no iba a poder trepar, ni subir escaleras, ni siquiera subirse al sillón. Lo que me dijo el neurólogo fue poner rampas y anda al psicólogo. Pero no fui al psicólogo y bueno, a los 2 años y medio, 3, comencé con cannabis. Lamentablemente, al muy corto tiempo, sucede que al doctor Laje lo ponen preso, entonces a mí me dio mucho miedo la situación de darle a Vera, de seguir dándole cannabis. Vera había empezado a decir palabras sueltas, así que mi primer encuentro con el cannabis fue muy impactante, ¿no? Fue como con mucha cruda realidad de lo que estaba pasando en ese entonces, la persecuta, pero por otro lado veía cosas muy buenas, como que la nena podía subir y bajar escaleras después del primer frasco de cannabis. ¿Qué debería reforzar o implementar el Estado para mejorar la calidad de vida de las personas autistas y de sus familias? Lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra empatía y humanidad. Porque con respecto a lo que pasamos las familias, hay como mucho desamparo. Vos te vas con tu hijo con un diagnóstico y de golpe tenés que empezar a buscar centros terapéuticos. Nadie te capacita bien ni te explica bien qué es el autismo. Tenés que empezar a leer libros, a contactar a otras familias, atravesar un duelo, ¿no? Porque en ese momento la familia atraviesa un duelo de la proyección, digamos, de lo que quería que sea o de lo que se pretende que sea un niño, y te encontrás con una realidad, y ante todo está esta cuestión, ¿no? Que a mí me pasó que había como mucho consuelo tonto, que me decían, bueno, yo conozco un autista y también alguna vez fue a la escuela, y hay poca asistencia en general. O sea, me parece para el niño, para las familias. Generalmente las madres dejan de trabajar porque, o sea, la mayoría de los chicos tienen problemas de sueños o crisis a diario. No es que tenés un horario o un lugar. Yo he llegado a pasar 3 días literalmente sin dormir. O sea,
Me llegó a dormir 45 minutos en 3 días. Y después de eso yo tenía que ir al aeropuerto y trabajar y hacer mi trabajo, y si no cumplía mi trabajo, obviamente me retaban o me descontaban el día. Entonces hay mucho en torno a lo que es el Estado, digamos, para modificar, ni hablar del servicio médico, ¿no? El sistema de salud. El sistema de salud no está preparado para atender un caso cada 40 de niños que tiene autismo. Hoy me llevo una tasa que decía 1 cada 36, pero estamos hablando de números pandémicos y nadie hace nada, nadie se pregunta qué hay más allá del diagnóstico clínico, ¿no? Porque convengamos y aclaremos que el diagnóstico de TEA es un diagnóstico clínico. Al chico no se lo estudia a nivel inmune, a nivel metabólico, ni mucho menos. O sea, simplemente es un niño que normalmente, en la mayoría de los casos, de estar sano, tener un neurodesarrollo normal entre el 1 año y medio y los 3 años, de golpe pierde habilidades y no hay un por qué o un para qué. Y me parece que es ahí donde falla. Hoy por hoy ya sabemos, por estadísticas, pero de Estados Unidos, del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, que hay una prevalencia de 1 cada 44 niños que tienen esta condición. Más o menos se estima que a nivel mundial es 1 o 2% de niños en el mundo, con lo cual es, digamos, una prevalencia importante. Pensémoslo como dentro del contexto de una problemática de salud pública que hay que tener en cuenta para implementar estrategias o herramientas o capacitaciones, porque hay muchos chicos que están naciendo con esta condición y es importante que los profesionales estén capacitados para poder, sobre todo, captar rápidamente las primeras señales de las dificultades y poder implementar las intervenciones tempranas, que es donde más hay que hacer hincapié. En esta semana nos integramos a las actividades de APADEA La Plata para conocer cómo trabaja una asociación sin fines de lucro con familiares de niñas y niños con estas condiciones. Jackie nos contaba que uno de sus pilares eran las actividades con la comunidad. Hoy nos habla de otro pilar fundamental. Y otro de los pilares que abordamos es el trabajo en relación a nuestros propios hijos, ¿sí? Para generarle posibilidades que no tienen en otros lugares. Por ejemplo, nosotros hemos armado hace años un equipo terapéutico específicamente para trabajar en TEA y que trabaja con chicos de distintas edades, de distintos perfiles, ya que a veces cuando los chicos son grandes o cuando los chicos tienen implicaciones conductuales que son más complicadas, no son aceptados en otros lugares. Realizamos también actividades grupales mediante talleres para fortalecer las habilidades sociales, las habilidades comunicacionales y darle espacios que en otros lugares no se encuentran o no tienen apertura. También realizamos algunas salidas para poder trabajar todas estas cosas y además brindarles algo distinto. Por ejemplo, ir a Lecas, al museo, al cine, al parque ecológico. También hacemos malones para que ellos tengan un lugar de esparcimiento y de diversión, ¿sí? Y que entre ellos también fortalezcan los vínculos y tengan un grupo de referencia, un grupo de amigos. Semana de Autismo y Cannabis. En relación al aspecto terapéutico, bueno, nosotros tenemos nuestro equipo terapéutico que trabaja en un área el área terapéutica, sí, donde hay profesionales de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, profes de educación física. También se desarrolla dentro de lo que es el equipo el área de inclusión educativa,
para brindar los apoyos que son necesarios para que los chicos puedan concurrir a las instituciones de educación, ¿sí? Primaria, secundaria, cursos, universidad, y contactándonos con todos los lugares como para buscar las mejores maneras en que ellos puedan ser incluidos, ¿sí? También tenemos un área a la que llamamos PROCAE, que es de entrenamiento, capacitación y apoyos para el empleo, donde mediante distintas actividades los chicos van adquiriendo los prerequisitos laborales para poder después desempeñar cualquier actividad. Esa área también tiene una parte que es de práctica, para lo cual algunos lugares nos han abierto las puertas y los chicos han ido con su coach laboral a practicar, digamos, o a entrenarse en algún trabajo determinado, ¿sí? Esto es importante porque ellos aprenden haciendo. ¿Qué es exactamente el autismo? Bueno, de exacto no tiene nada. No existe un tipo de autismo, sino una variedad de presentaciones que la medicina le encontró categorías. El trastorno autista o autismo clásico, que es la forma más severa de autismo, con importante déficit en la comunicación e interacción social, así como la presencia de comportamientos repetitivos o restrictivos. El síndrome de Asperger, donde hay dificultades con la comunicación y la interacción social pero sin retrasos en el lenguaje o deterioro cognitivo, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, categoría que incluye a personas con las mismas dificultades de comunicación e interacción social, pero que no cumplen con las dos anteriores. Etimológicamente, la palabra autismo está compuesta por el prefijo griego auto, que significa uno mismo, y el sufijo ismo, que denota cierto tipo de tendencia. Es así que se conoce al autismo como un trastorno caracterizado por la tendencia a aislarse del mundo exterior, también a irse dentro de uno mismo. Vamos a conocer su lado psiquiátrico también, pero luego de la segunda parte de la experiencia de Yael y Vera. Cuando mi hija era pequeña, me acuerdo que Vera tenía infecciones recurrentes de oídos y vamos a una guardia al Hospital Alemán de Buenos Aires, y en esa guardia me dicen que los niños con TEA tenían problemas inmunológicos. Pero nadie aborda, o sea, se sabe que tienen problemas inmunológicos, se sabe que tienen problemas con respecto a intolerancias alimentarias, cuadros de constipación y demás, pero nadie arma el mapa, no hay muy pocos profesionales ocupándose de eso. Las madres vivimos batallando, golpeamos puertas, porque no solamente tenemos un niño que es distinto a nivel sensorial, ¿sí? Y que mucho de lo que le pasa se lo pone en la bolsa de lo sensorial, pero muchas veces tienen que ver con estas manifestaciones, digamos, que no pueden expresarse o que no saben expresarse, ¿sí? Muchos tienen dificultad para la comunicación. Entonces, imagínate que a vos te duele la cabeza o la panza y que no puedas comunicar que estás en esa situación, si no te irritaría a lo largo de un periodo de tiempo. Eso es lo que pasa con la población de niños con TEA. Hay tasas altísimas de adolescentes con TEA que se suicidan, y son temas que no se abordan, que son completamente tabú para la comunidad médica. Y quienes los abordan son locos o hay poca evidencia científica. A mí me pasó, tuve una situación en el verano pasado de llevarla a mi hija al Garrahan. Vera estaba muy inquieta, entonces le digo a los médicos, está con un bolo fecal. Ella cuando se pone así es porque tiene un bolo fecal y necesita moverse. Le mandaron un medicamento que es para Rispederal, digamos, que es un medicamento para tranquilizarla, y Vera el otro día terminó internada en terapia intensiva. No fue asistida como otros niños,
A mí no se me hizo caso, se me mandó terapia porque decían que él estaba buscando cosas a mi hija sin sentido. Por eso hablo de la importancia de más allá de lo que se sepa a nivel científico, que es poco, una medicina mucho más humanizada, ¿no? Un lugar donde no pasen estas cosas, no fallen estas cosas, porque nadie conoce mejor a su hijo que su madre. Es así, el llanto, los movimientos, la respiración, el sudor, y de alguna forma es como, bueno, estar negando el instinto más biológico que poseemos las mujeres. Te paso a contar un poco el proyecto de la Asociación Alternativa Altea en medio de toda esta lucha, de tantas batallas, ¿no? Para que Vera sea asistida clínicamente. Hoy Vera tiene un diagnóstico distinto, un diagnóstico de un cuadro neuroinmunológico, una encefalopatía autoinmune con base de una inmunodeficiencia primaria. Me dicen que es un caso único y raro y demás, pero porque no dejé de tocar puertas. Hice todo lo que podía hacer y más, al precio de un desgaste tan grande a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel físico, a nivel laboral, que llegó un momento donde dije, esto no puede seguir pasando. Las familias que vienen tienen que, porque lamentablemente los números en TEA siguen creciendo, entonces las familias que llegan tienen que tener más fácil acceso a esa información, acceso al cannabis, acceso a las plantas, acceso a una alimentación saludable, acceso a terapias para las madres, contención. Debería haber un acompañante terapéutico permanentemente con la familia, o al menos en el primer periodo, hasta que el chico esté más o menos regulado. Las familias deberían tener información legal sobre sus derechos, sobre la escolarización, y todo eso está en pañales, digamos. Entonces ahí surge la idea del grupo de poder juntar a familias a través de un grupo de WhatsApp y empezar a pasar información, donde es un grupo donde hay terapeutas, donde hay médicos, nutricionistas y familias, y vamos subiendo información sin juicio. El que la toma y el que no la toma. Y la idea de la asociación civil es justamente poder llevar acciones más concretas para todo lo que te contaba anteriormente, para que se pueda tener más facilidad a la información, a los tratamientos, y que sobre todo las familias transiten el autismo con mucha más paz, con mucha más calma, con mucha más esperanza, y con la idea de que estos niños y que estas familias recuperen el derecho a la salud. Así que bueno, te agradezco el espacio, creo que me extendí bastante. Gracias por hablar del autismo, pero si hablamos de autismo y hablamos de neurodiversidad y de derechos, hagámoslo sin caretas, desde la verdad, sin tabúes. Y bueno, agradezco el espacio nuevamente, les mando un abrazo y muchas gracias. El término autismo fue acuñado en 1910 por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, el mismo creador del término esquizofrenia. Es importante tener en cuenta que en la época en que Bleuler trabajó, las industrias farmacéuticas estaban en pleno desarrollo y muchos psiquiatras, incluyendo algunos de sus contemporáneos, trabajaban en estrecha colaboración con la industria para desarrollar y probar nuevos medicamentos para los tratamientos de las enfermedades mentales. La psiquiatría se convirtió en un campo de pruebas para manipulaciones escandalosas de la ciencia al servicio de las ganancias. Pero hoy no estamos acá para juzgar el comportamiento de la Big Pharma, estamos concientizando sobre autismo y cannabis. Hoy en día, el renacimiento psicodélico justamente emerge en gran parte por el fracaso de la psiquiatría clásica y sintética.
En este sentido, muchas familias de autistas se permitieron dudar y cuestionarse de las terapias que no llevaban a ningún lugar, o por lo contrario que empeoraban los casos, logrando resultados positivos con opciones más naturales. ¿Qué tienen que ver los psicodélicos con las enfermedades mentales o con el autismo en particular? Nos responde el doctor Carlos Laje. El primer mundo viene trabajando hace muchos años en lo que se llama el despertar, el renacimiento psicodélico. Es más o menos el mismo cuento que el cannabis. Son una serie de sustancias que han sido prohibidas en la década del 70, como fue prohibido el cannabis, 71, por las Naciones Unidas. Y durante mucho tiempo a la oscuridad, cuando eran terapias con sustancias como el cannabis, varias, de distintos nombres, casi 18 psicodélicos existen, tanto naturales como sintéticos, que fueron usados como medicinal durante muchísimos años, y el prohibicionismo los hizo pasar a la clandestinidad o a lo que puede llamarse el narcotráfico. Lo guía la psilocibina, que es un hongo que reabre lo que se llaman los canales neuronales de la serotonina, y es interesante porque se llama burlar a lo que es el sistema tradicional, en lo cual hoy, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, por lo que olemos, nosotros respondemos con una serie de patrones. Acá se abren nuevas caminos, nuevos campos dentro de nuestro cerebro, y eso permite que nosotros despertemos a situaciones y cosas que a lo mejor antes no lo hacíamos. Entonces los resultados con enfermedades mentales son muy buenos, fundamentalmente con la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático, sobre todo también en los pacientes con cáncer terminal, y el autismo en particular, en lo que se denomina microdosis, pueden ser muy interesantes para despertar zonas del cerebro que no estaban activadas. Si nos preguntamos cómo accedemos a los derivados del cannabis, bueno, la mejor forma es anotándose en el ReproCan, que es la vía donde uno puede a través de eso acceder a tener su medicina canábica con el Ministerio de Salud de la Nación, y llamando al instituto, mandando un mensaje de WhatsApp al 351-3489-294, nos piden una consulta y nosotros podemos ayudarlo a acceder de todas las maneras posibles que se puedan a estos derivados del cannabis. Y la importancia de la última reflexión es: ¿qué tienen los frasquitos de cannabis que me ofrecen? ¿Sirven para lo que yo lo necesito? ¿Tienen su prospecto, su etiqueta, si va a ser de uso medicinal? Porque sabemos que el cannabis se usa de uso también industrial y de forma recreativa, pero el medicinal, ¿qué tiene que tener? Bueno, para eso creo que un profesional idóneo es lo más importante, porque hay que saber fundamentalmente qué tipo de cannabis es, hay que saber qué dosis hay que tomar, hay que saber qué tiene adentro, los porcentajes de cada uno de los cannabinoides que actúan en cada una de las enfermedades. Entonces tiene que tener fundamentalmente lo que se llama una cromatografía. Así que invito a todas las personas que tomen cannabis a solicitar a esa persona que se los da, o uno mismo si se las hace, a hacer una cromatografía por lo menos al azar, de material vegetal y o aceite trimestral, porque el cannabis, como siempre digo, no hace mal. Lo que puede hacer es muy bien en lo que estamos necesitando. Entonces hay que saber qué cannabis para resolver qué problema. Vamos a ir y venir con diferentes enfoques médicos y terapéuticos, pero si hablamos de los complementarios e integrativos, podemos encontrar dietas especiales. Tenemos para más adelante la experiencia del popular Frank Suárez, muy interesante. Atención quiropráctica, terapia con animales, perros, caballos, delfines, hasta leones marinos ayudaron a personas con alguna condición especial o socialmente aisladas a conseguir o recuperar
el contacto con su entorno o a desarrollar su capacidad de comunicación, como en el caso de los afectados por algún trastorno del espectro autista. Terapia artística, terapia de relajación, suplemento de hierbas. Y acá vamos a frenar porque es un punto especial para hablar de cannabis. Ayer conocimos un interesante informe encuesta realizada para saber qué información había sobre cannabis en el entorno de familiares de pacientes autistas. En el día de hoy seguimos escuchando al sociólogo Mariano Merlo. Como habíamos dicho, casi el 40% de los encuestados usa actualmente cannabis y el resto de las personas, casi el 60%, no todas, nunca aprobó cannabis. Dividimos los testimonios entre los que tienen experiencia con cannabis y los que no tienen experiencia con cannabis. Ambos grupos tienen una buena visión en términos generales del cannabis, aún los que no tienen experiencia. María Eugenia Erezo, una amiga y colega, les va a leer los testimonios de uno y del otro grupo. Estos son algunos de los testimonios de familiares de niñas y o jóvenes que usan cannabis o tienen experiencia. A partir de la toma del aceite, mi hijo despertó, conectó con todo. Lo toma desde los 4 años. A mi hijo lo ayuda a dormir y a nivelar su hiperactividad. Actualmente toma gotas de CBD. Ayuda a mejorar la calidad de vida y tiene menos efectos secundarios. El aceite de cannabis nos cambió la vida a mi familia y a mi hija. El cannabis es seguro, sobre todo si uno mismo lo cultiva. Estamos en tratamiento. Estoy de acuerdo porque creo que es lo más natural para probar. Creo que deberíamos utilizar más plantas medicinales, no solamente el uso de cannabis. Creo que para la salud de un niño, el cannabis debería ser de venta libre. Estamos hablando de la salud y eso debería ser una prioridad. Estoy de acuerdo porque creo que es lo más natural para probar. Hay familias que cuentan que sus hijos han mejorado en algunos aspectos conductuales. Lo veo más tranquilo, vinculado, más concentrado. Me resultó muy terapéutico para bajar la agresividad. Mi hija con SEA dejó de tomar 20 medicamentos por día para hacer uso terapéutico de cannabis. Por varias razones, principalmente porque es natural y tiene escasos efectos adversos. Redujo la frecuencia de crisis epilépticas después de 2 años de tratamiento. Solo he escuchado experiencias de padres que los ayudó muchísimo. Cada caso es único y cada profesional debe evaluar qué es mejor y qué no. Relaja, calma, estabiliza la ansiedad. También les presentamos testimonios de grupos de familiares que no usan cannabis ni han tenido experiencia. Aún no lo sé, nunca usamos cannabis para nuestro niño. En algunos pacientes ha tenido cambios significativos. En niños no lo usé. Sí en adulto con enfermedad de cáncer. Creo que fue algo que le ayudó mucho para sus dolores. Está demostrado científicamente que el aceite rico en CBD tiene un buen perfil de seguridad y está demostrado el uso de cannabis como terapia potencial. Leí algunos artículos que decía de los efectos adversos y me dio miedo. Me parece importante que no tenga efectos colaterales. Muchos casos han tenido un resultado benéfico. No estoy ni en desacuerdo, pero tampoco de acuerdo, porque no estoy muy informado al respecto. Me gustaría recibir más información. Igualmente considero que todo lo natural siempre es mejor a la larga. No puse acuerdo porque nunca lo utilicé. No sé bien del tema, pero si existe la posibilidad de que esté aprobado de su función hacia niños con TEA y mientras no sea de por vida, creo que lo probaría. No se saben las consecuencias a largo plazo. No tengo experiencia, aún estoy informándome sobre los pros y los contras. Entiendo que no para todo funciona de la misma manera y que hay que utilizarla de la manera correcta y la planta correcta. No tienen tantas crisis, regula el sueño. No tuve experiencia aún, pero creo que es lo mejor y más natural. Por la buena experiencia de otros padres, siempre que sea controlado y avalado por profesionales y que sea positivo su efecto, bienvenido. Vivencias de los cambios positivos en distintas patologías. Soy acompañante terapéutica. El cannabis permite no usar tanto fármaco. Ya fue respondida en la respuesta anterior. Podría agregar que de momento mi hijo no toma ninguna medicación por no considerarla necesaria. Madres de personas con autismo me han recomendado la terapia. Los resultados que he visto son excelentes. Por experiencia de papás conocidos que los nenes tomaban medicación y cambiaron al cannabis.
No lo uso, pero pedí permiso para plantar y producir yo el aceite. Me encanta la idea y se nota que ayuda mucho en las crisis de los demás niños que puedo ver. Totalmente a favor. En Argentina se aceleró la regulación en este último tiempo y hoy hay más de una ley defendiendo la planta. Pero claro, siguen sin defendernos a nosotros. Entonces corremos el riesgo de perder toda la medicina por unos cogolleros que nadie me va a poder recuperar, o que me allanan y encima la policía me roba o me planta droga, bueno, etcétera, etcétera. En este país, el acceso al cannabis medicinal en cada provincia es diferente. Algunas están adelantadas, otras atrasadas, algunas ciudades permisivas y otras que nos siguen persiguiendo. Al margen de esto, hay mucha gente trabajando en varias actividades para que la medicina no falte. Una de estas personas es Pablo Alfie, quien nos responde una catarata de preguntas. Mi nombre es Pablo Alfie, presidente de la Asociación Civil Buenas Raíces. Es una ONG canabicultora al servicio de la salud y el bienestar general a través de fitoterapias canábicas, asesorando al Estado en políticas proclives a la salud pública, incentivando los tratamientos en hospitales y centros de asistencia primaria. Hoy, para acceder al cannabis tenemos 3 posibilidades bien marcadas. El circuito farmacéutico, digamos, donde solo existen 2 derivados de isolados de CBD que no cubren ni un 20% del espectro de patologías tratables con esta sagrada planta. Después tenemos el autocultivo personal, que es como estandarte de la fitoterapia canábica. Y luego está la posibilidad de acceder a través del circuito social, digamos, que sería cediendo la potestad de tu cultivo a una persona física, como un amigo, un hermano, una hermana, o bien cediendo la potestad de cultivar a una ONG. Lamentablemente en la Argentina todavía no existen recursos de la salud pública prescribiendo cannabis, salvo las localidades de San Vicente, que tienen un trabajo de campo con una experiencia muy enriquecedora. Y debo decir con enorme orgullo que Buenas Raíces, en conjunto con otros actores, creamos en plena pandemia una ordenanza que declaraba de interés público los tratamientos canábicos y creaba también un consejo consultivo en el partido de San Martín, y lo mismo hicimos en el partido de Tigre, asumiendo el rol, digamos, de asesores del Estado en tratamientos canábicos por medio de la salud pública. Así fue que primero capacitamos a usuarios, después capacitamos a médicos, y luego creamos un vínculo con residentes, en el caso de San Martín del CAPS 10, del Centro de Asistencia a la Salud, Primaria de la Salud, donde formamos una turnera en conjunto, donde atienden y prescriben cannabis hasta 8 turnos semanales, haciendo realidad aquella promesa de llevar el cannabis a los lugares más vulnerables para que sea realmente inclusivo para todos. La deficiencia del Estado no está solo en la prescripción y el seguimiento médico del pueblo argentino, sino que tampoco puede asumir los tratamientos canábicos derivados de esa necesidad en la salud pública. Y nuevamente allí estamos los actores de la sociedad civil supliendo esas falencias. Esas personas estarían desamparadas sin el paternalismo de tantas organizaciones sin fines de lucro que se ponen al hombro esa responsabilidad. Nosotros desde Buenas Raíces creamos un dispensario que surge de un cultivo asociativo, enmarcados también en acuerdos de colaboración con cooperativas canábicas, donde ese entramado, digamos, recrea toda la matriz productiva para que los socios puedan acceder a un cannabis seguro, de calidad, con trazabilidad y participando en el costo real de esa matriz de producción, para que por medio de donaciones de los mismos socios podamos solventar no solo el costo derivado de los insumos del cultivo asociativo, sino que ya estamos brindando trabajo digno al cultivador o a la cultivadora canábica, que pone el esfuerzo y su conocimiento para que todos y todas podamos tener nuestras terapias. Esta hermosa planta tiene cualidades extraordinarias, entre otras las de quitar metales pesados del suelo o saneándolo. Pero casualmente esta característica hace que retenga en su materia vegetal estos metales pesados que de consumirlos irían directo a nuestro organismo. Por eso, con la misma responsabilidad que tenemos de trabajar con la salud, es que testeamos las partidas de cosecha que vamos teniendo para determinar la presencia de hongos, bacterias o esos mismos metales pesados de los que hablaba. Y también hoy tenemos la posibilidad de analizar
y cuantificar los porcentajes de cannabinoides, por lo que podemos dar una trazabilidad bien completa de todos nuestros procesos de producción, con la certeza de estar utilizando un suelo vivo, orgánico, agroecológico, que complementa, digamos, la visión que nos regala esta hermosa planta en armonía con la naturaleza y el ambiente. Bueno, mientras el mundo le reza al dios CBD, nosotros que hicimos la escuela empírica de la calle, donde consumíamos THC y hacíamos nuestra experiencia con este cannabinoide, sabemos que el CBD solo sirve en menos del 20% de los tratamientos y el THC es el poderoso cannabinoide que cura. Y también sabemos bien que los isolados no sirven, conocemos del efecto séquito, entendemos que la sinergia de todos los componentes de la planta es la atracción que ayuda en el beneficio de nuestros padecimientos. Y así también lo entendieron los médicos que están trabajando en sintonía con nosotros, y hoy en el sistema de seguimiento médico del Partido de San Martín podrán observar que más del 80% de los tratamientos que tenemos evidencian que funcionan porcentajes altos de THC. Así que indudablemente ya tenemos evidencia más allá de la empírica, sino concreta en los seguimientos del sistema de salud pública. Podría decir que los primeros vínculos que tuve personalmente con tratamientos canábicos fueron de familias que se me acercaron de niñas con trastorno del espectro autista. Ahí es donde más se evidencia que la medicina occidental no puede ni siquiera percibir un beneficio para estas familias. Y su única respuesta es una batería de psicotrópicos, antidepresivos, anticonvulsionantes, que lo único que hacen es llevarse el brillo de los ojos de esas criaturas y los deja completamente sedados. Ahí de nuevo aparece como un mantra del cielo esta bella planta. Le devuelve esa conexión con esta realidad que para ellos es demasiado aplastante por su sensibilidad. Les permite concentrarse, pueden como abstraerse de esos miedos del mundo exterior y pueden soportar los ruidos y esas voces que a veces siento que les gritan. La verdad que hablamos todos los días de autismo y todos los días vemos nuevos beneficios. En esta semana de visibilización y concientización, pongamos al cannabis delante de cualquier tratamiento, sin estigmas y sin prejuicios, que seguramente podamos ayudarlos. Semana de Autismo y Cannabis. Campaña de concientización. Hay mucho más para saber sobre autismo y cannabis. Acompáñanos en esta campaña de información, escribiéndonos a través de nuestras redes sociales y compartiendo este material con familiares y amigos. Semana de Autismo y Cannabis fue presentado por Instituto Dr. Carlos Laje, Apadea, La Plata, Berisso y Ensenada y la Boutique del CBD. Mañana volvemos con otro capítulo más. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Leonardo Mesa. Hasta mañana.